No, no sabes cómo llaman el negocio. Aquí me te digo para que te metas. The Wall. The Wall, el bar del Wall. Ah, esa es la referencia. Ah, que está cerca de Wall. Ah, es un grupo que acaba de llegar en moto, como 6 muchachos. ¿Al día? ¿Juan Pablo? Bogotá fue el escenario de un operativo que marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Alias Eric, líder de una de las células más temidas del Tren de Aragua, fue detenido tras haber establecido un dominio absoluto en un barrio de la ciudad. Su figura, imponente y temida, representaba una de las caras más oscuras de la violencia que azota a varias ciudades de América Latina. El Tren de Aragua, una organización criminal que nació en Venezuela, había logrado expandirse rápidamente por la región, y Eric era uno de sus cabecillas más poderosos. La captura de este hombre no solo desarticula una red de crimen organizado, sino que también deja en evidencia la profundidad con la que el Tren de Aragua se ha infiltrado en barrios y comunidades. Pero, ¿cómo logró Eric alcanzar tanto poder en Bogotá? ¿Qué implicaba su liderazgo para los habitantes de este barrio? Y lo más importante, ¿qué llevó a las autoridades a capturarlo después de tanto tiempo operando sin ser detenido? El operativo que resultó en su captura dejó muchas respuestas, pero también abrió nuevas preguntas sobre el futuro de este grupo criminal y su impacto en la capital colombiana. Eric comenzó su ascenso dentro del Tren de Aragua desde abajo, como muchos otros miembros de la organización. Su nombre no era reconocido por la mayoría al principio, pero a medida que se involucraba en las actividades ilícitas, demostró su capacidad para moverse en las sombras y operar con eficacia. Su habilidad para gestionar recursos y mantener un perfil bajo le permitió ganar la confianza de los líderes del Tren de Aragua, quienes, al ver su destreza, lo promovieron rápidamente dentro de la jerarquía de la organización. En ese momento, Eric se transformó de un operador más a un líder con visión, capaz de ejecutar planes de manera meticulosa y violenta. Su llegada a Bogotá fue parte de una estrategia más amplia de expansión del Tren de Aragua. A pesar de que la organización ya tenía presencia en diversas ciudades colombianas, Eric desempeñó un papel clave en la consolidación de su poder en un barrio de la capital. Conocido por su mano dura y su estrategia de intimidación, utilizó la violencia como la herramienta principal para imponer su autoridad. Desde el principio, su objetivo era claro: tomar control total sobre la zona y mantenerla bajo su dominio absoluto. Para lograrlo, no solo utilizó la fuerza bruta, sino que también comenzó a tejer una red de colaboradores que le permitieron consolidar su poder sin levantar demasiadas sospechas. Uno de los factores que le permitió afianzarse en el barrio fue su habilidad para generar complicidad entre algunos residentes. Eric no solo imponía miedo, sino que también utilizaba la extorsión como una manera de asegurar el control. Los comerciantes locales, por ejemplo, no tenían más opción que pagar cuotas semanales o mensuales a cambio de protección. Esta extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para la célula de Eric. Además, su red de informantes le permitió mantenerse un paso adelante de las autoridades y asegurar que sus operaciones no fueran interrumpidas. A través de contactos en la policía y otras instituciones locales, Eric logró desviar las miradas hacia otras partes de la ciudad, mientras su poder en el barrio crecía. A medida que su influencia se expandía, Eric comenzó a manejar no solo negocios ilícitos de extorsión, sino también el tráfico de drogas. Bogotá, al ser un centro neurálgico en Colombia, era un lugar perfecto para distribuir drogas hacia otros mercados dentro del país y más allá. Eric estableció rutas de distribución a través de las cuales las drogas eran transportadas hacia diversos puntos del país, y en algunos casos, incluso hacia otros países de la región. Para llevar a cabo estas operaciones, se apoyaba en una estructura compleja de colaboradores que incluían desde pequeños traficantes hasta operadores internacionales. Cada miembro de su red tenía un papel específico, lo que le permitió manejar un sistema eficiente y organizado. La violencia también era un componente esencial del liderazgo de Eric. Los castigos eran rápidos y brutales para aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad. Asesinatos, secuestros y torturas se convirtieron en métodos comunes para mantener a los habitantes del barrio bajo control. Aquellos que no cumplían con sus demandas o que intentaban escapar de su influencia eran sometidos a castigos ejemplares. Eric no solo buscaba dinero, también quería asegurarse de que su poder fuera absoluto, de que nadie se atreviera a cuestionarlo. A medida que el tiempo pasaba,
la presencia de Eric se hacía cada vez más fuerte en el barrio. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y respeto, y su influencia se extendió más allá de las fronteras del barrio que controlaba. Otros miembros del Tren de Aragua, reconociendo el éxito de Eric, comenzaron a ofrecerle más recursos y apoyo para expandir su poder en otras zonas de Bogotá. Para este punto, la red de Eric no solo era una organización criminal eficiente, sino también una pieza clave en la maquinaria del Tren de Aragua en Colombia. El control que Eric tenía sobre el barrio no solo era físico, sino psicológico. La gente vivía bajo una constante amenaza, y aquellos que no cumplían con sus exigencias a menudo pagaban con sus vidas. A través de su red de complicidad, las autoridades locales se veían incapaces de actuar, ya que muchos temían las represalias que podían sufrir si decidían denunciarlo. La presencia de Eric y su control sobre el barrio se convirtió en un desafío significativo para las fuerzas del orden, que veían cómo una organización criminal extranjera había logrado establecer un régimen de terror en una de las principales ciudades de Colombia. Eric instauró un régimen de miedo implacable en el barrio que controlaba en Bogotá. Su presencia era omnipresente y su autoridad no se cuestionaba. El miedo era la herramienta principal que utilizaba para mantener el orden, y su estrategia de control se basaba en la intimidación y la violencia. Los habitantes del barrio, desde los comerciantes hasta las familias, vivían bajo una constante amenaza. Aquellos que no cumplían con las estrictas exigencias de Eric se enfrentaban a represalias brutales. La extorsión se convirtió en el modus operandi principal. Los pequeños negocios que operaban en la zona no tenían otra opción que pagar cuotas semanales a cambio de protección, un eufemismo para el control absoluto del territorio. Además de la extorsión, Eric también se involucró en otros negocios ilícitos que alimentaban su poder. El tráfico de drogas era una de las principales fuentes de ingresos para su célula. Eric y su red de colaboradores operaban en rutas de distribución, tanto locales como internacionales. Esta actividad se complementaba con el tráfico de personas, una de las facetas más oscuras de la organización. Los residentes del barrio se veían atrapados en un ciclo de violencia y miedo, donde la denuncia o la resistencia no solo eran inútiles, sino mortales. Para garantizar que su poder no fuera cuestionado, Eric ejecutaba castigos ejemplares. Las desapariciones, secuestros y asesinatos eran comunes para quienes se rebelaban contra su régimen. Las fuerzas del orden, al estar infiltradas por informantes de la organización, apenas podían hacer frente a la creciente violencia. La comunidad, aterrada, se veía obligada a someterse. Cualquier intento de resistencia era rápidamente sofocado, y los castigos eran tan despiadados que servían como lecciones para aquellos que pensaran en desafiarlo. El impacto de Eric en la vida cotidiana era devastador. Las familias vivían en constante estrés, temiendo que cualquier acto trivial pudiera desencadenar la ira de la organización. La normalidad se quebraba constantemente, y la violencia se convertía en parte de la rutina. El control de Eric sobre el barrio no solo era físico, sino también psicológico, pues había logrado crear un ambiente donde la desconfianza y el miedo se propagaban como una plaga. La comunidad no solo estaba atrapada por las fuerzas del crimen organizado, sino que también había sido aislada de la esperanza de un futuro sin miedo. La caída de alias Eric no fue un golpe al azar. Fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre las autoridades colombianas, con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación como actores principales. La captura de este líder del Tren de Aragua representaba un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá y en todo el país. La policía, después de recibir información clave de inteligencia y de infiltrados dentro de la organización, comenzó a trazar un plan meticuloso para dar con Eric y su red. Sabían que el operativo no sería sencillo, ya que el líder criminal tenía un amplio conocimiento de las tácticas de las fuerzas de seguridad y contaba con una red de informantes que le alertaban sobre cualquier movimiento. El operativo se planeó con precisión, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida de los agentes involucrados o permitir que Eric escapara. Durante semanas, los investigadores monitorearon cada paso de la célula de Eric, y poco a poco, los agentes fueron reuniendo información crucial sobre su paradero. La inteligencia mostró que Eric se encontraba en su barrio, donde había establecido su centro de operaciones. Sin embargo,
Debido a las medidas de seguridad extremas que había implementado, el lugar era extremadamente difícil de penetrar. Además, se había rodeado de colaboradores leales que lo protegían a toda costa. Finalmente, el operativo fue puesto en marcha. Un despliegue masivo de fuerzas de seguridad se llevó a cabo con el objetivo de apresar a Eric sin causar víctimas colaterales. La operación comenzó de madrugada, en silencio, para minimizar las posibilidades de que Eric pudiera escapar. Los oficiales llegaron al barrio y rodearon la zona, asegurándose de que todas las rutas de escape estuvieran bloqueadas. La captura de Eric no fue fácil. Él y sus colaboradores ofrecieron resistencia, aunque no lograron frenar el avance de las autoridades. La balacera que se desató durante el arresto fue breve, pero intensa. Finalmente, Eric fue arrestado y llevado bajo custodia, mientras que varios de sus colaboradores también fueron detenidos en el mismo operativo. En el momento de la captura, se incautaron importantes pruebas que demostraban el nivel de control que Eric ejercía sobre la comunidad. Se encontraron armas de alto calibre, drogas y documentos clave que vinculaban a Eric con el Tren de Aragua en Colombia. También se encontraron registros financieros que evidenciaban el entramado de extorsión que había establecido en la zona. Esta información sería crucial para las investigaciones posteriores y para desmantelar por completo la estructura criminal que él lideraba. La caída de Eric representó un golpe significativo para el Tren de Aragua en Colombia, pero también dejó al descubierto las profundas raíces que esta organización había logrado establecer en Bogotá. La captura no solo desmanteló una célula criminal, sino que también puso en evidencia el poder y la impunidad con los que operaban estas organizaciones en la capital colombiana. Sin embargo, aunque la captura de Eric fue un triunfo para las autoridades, la pregunta permanecía: ¿quién tomaría su lugar? La lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar, y las autoridades sabían que, aunque un líder hubiera caído, la organización seguía viva y operativa en la región. La captura de alias Eric fue un golpe certero al Tren de Aragua en Bogotá, pero no marca el fin de la lucha contra el crimen organizado en la ciudad. Aunque las autoridades lograron desmantelar una de las células más temidas y violentas, la pregunta persiste: ¿qué impacto tendrá la caída de Eric en la estructura de la organización? ¿Será este operativo suficiente para frenar el avance del Tren de Aragua en Colombia? La violencia y la extorsión, que se convirtieron en el día a día de muchas familias en Bogotá, siguen siendo una amenaza constante. La captura de Eric ha mostrado la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar el crimen organizado, pero también ha revelado la fragilidad de un sistema que aún lucha por recuperar el control total de ciertos territorios. ¿Quién tomará el lugar de Eric? ¿Y qué consecuencias tendrá esta caída para el futuro del crimen organizado en Colombia?